Pablo Lonzón, allí con el senador Aníbal Fernández. Pablito, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Karin? Muy buenas tardes. Y aquí estamos en los pasillos del Senado de la Nación, que estamos sin luz, hay que decir, pasando algo de calor, pero aquí estamos trabajando. Está junto a nosotros el senador Aníbal Fernández. Bueno, senador, se viene una sesión a partir de minutos nada más. ¿Con qué expectativas? No, los temas conocidos, se va a tratar los ascensos a militares, se van a tratar los ascensos a embajadores, la designación de conjueces y el impuesto, la modificación del impuesto de impuestos internos, así que bueno, una agenda conocida. Bueno, senador, se va a presentar un proyecto, fue incluido, de su autoría, pero incluido está presentado, por el... Claro, 4191 del 2013. Incluido por el Poder Ejecutivo en estas extraordinarias. ¿Se tratará en el día de hoy? A mí me satisfizo enormemente que el Ejecutivo aprobara una propuesta nuestra. ¿Qué es lo que dice el proyecto? Nosotros asistimos en estos días, primero en la provincia de Córdoba y después en algunas provincias argentinas, a una actitud bochornosa de la policía. Y yo, que he sido jefe de las Fuerzas Federales casi 5 años, y perdón por la autorreferencia, nunca vi una cosa semejante. No deslegitimo ni le quito mérito a las quejas que puedan tener los hombres de la fuerza. Hay caminos ya inventados para resolver ese tema. Lo que no se puede aceptar bajo ningún punto de vista es el abandono de la tarea. Lo que no se puede aceptar es la deliberación, el gesto de la asistencia en la calle, personal armado, bajo ningún punto es aceptable. Entonces lo que hicimos es una propuesta de modificación del artículo 252. Ya se había modificado ese artículo, que es el que decía del abandono de la tarea por parte de un empleado público. Se especificó en la modificación cuando se derogó el Código de Justicia Militar. Se incorporó las sanciones a militares que podían tener gestos que no estaban de acuerdo a la democracia. Y en este caso estamos agregando segundo y tercer párrafo del artículo 252 del Código Penal, lo que dice más o menos la jurisprudencia. Hay tres causas que trató la Corte Suprema de Justicia, la última, la 319-3040 del 17 de diciembre de 1996, RE contra la Policía Federal, en la que dice, más o menos con mis palabras, que aquel que se suma a la carrera policial asume o acepta voluntariamente las reglas o las normas que regulan la vida de esa institución. No nos puede volver a suceder a los argentinos que algunos policías, no las policías, porque sería injusto en generalizar, porque no todos han tenido ese gesto descomedido, vuelvan a tener una actitud bochornosa con la que hemos visto. Ni hablemos de los delincuentes que fueron encontrados con cosas robadas. Hablemos del resto, de los que pueden tener una queja y sobre esa queja se tiene que trabajar. Buscaremos un formato para canalizar la queja, que puede ser legítima y que yo no deslegitimo ni le bajo la capacidad para poder solicitarlo si así fuera necesario, y es imperioso sí que se ponga en regla claramente de 1 a 3 años para la sanción para aquellos que hubieran abandonado o que no se hubiesen presentado a prestar el servicio como corresponde a una fuerza policial, ya sea nacional o provincial, o una agencia armada como pueden ser los servicios penitenciarios, y de 2 a 8 años cuando hubiesen roto o hubiesen destrucciones en la fuerza, destrucciones ante terceros, lesiones o muertes de terceros. Y en el primer caso sería inhabilitación por el doble de los 3 años, sería por 6 años para cargos públicos, y en el segundo caso sería inhabilitación definitiva para cargos públicos. Lo que pretendemos es que las cosas vuelvan a su lugar. No puede ser que las fuerzas de seguridad, vuelvo a insistir que jamás he utilizado una fuerza de seguridad como repasador para lavarme las manos, al contrario, soy un defensor de las fuerzas de seguridad, puedan tomar esa actitud que está absolutamente reñida con gestos democráticos. ¿Una extorsión por parte de la fuerza de seguridad? Sí, absolutamente, por una parte, no por la fuerza, por una parte de la fuerza. Bueno, eso no va a suceder más. Hoy, una vez que se proceda, que no sé si lo haremos antes de fin de año, los primeros días de enero, los primeros días de febrero, veremos cómo se puede resolver con el resto de los bloques, lo que va a decir específicamente la ley que no puede suceder más eso. Y que ante una actitud de esa característica, no solamente le cae pena si usted no se presenta o se retira de sus funciones específicas policiales o de agencias armadas, de 1 a 3 años y 6 años de inhabilitación para cargo público, o de 2 a 8 años si habiendo producido ese hecho hubiera rotura, destrucciones para la fuerza, destrucciones para terceros o para
lesiones o muertes de terceros, con lo cual inhabilitación de por vida para que no pueda existir una situación de esta característica. Estamos en vivo, si podemos reiterar algunos conceptos. Este proyecto de su autoría que ya fue presentado es incluido por el Poder Ejecutivo en estas extraordinarias. Exacto. ¿Se va a tratar sobre tablas? Hoy participé por invitación del presidente de mi bloque, el senador Pichetto, en la reunión de labor parlamentaria. Hablamos con el resto de los bloques. Por supuesto, es un proyecto que se debe estudiar. Nosotros no pretendemos empujar a nadie ni sacarlos a tontas y a locas, pero en la medida que haya plazo para poder discutir una propuesta de esta característica, cuanto más corto sea mejor. Y quedará allí plasmado, como ya es para cualquier funcionario público, como ya lo es para el Ejército, para la Fuerza de Seguridad. No pueden hacer otra cosa y lo que estamos yendo es, de alguna manera, rescatar lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ese fallo que les dije, RE contra Policía Federal. Si abrazó la carrera policial, se presume que asume voluntariamente las reglas que marcan las normas que definen la forma de manejarse en esa institución. No puede hacer este bochorno al que asistimos en estos días. Entonces, y después buscar alguna alternativa que canalice las necesidades y las quejas como se puede haber hecho. Yo no vuelvo a insistir, manejé 5 años las fuerzas federales y el servicio penitenciario y no he tenido acciones de esta característica porque busqué la vuelta como para encontrar alguna alternativa. Tiene que haber alguna vuelta para que esa alternativa se pueda resolver en términos administrativos pensando en las necesidades que tienen las propias fuerzas. Más nunca puede suceder un hecho de esta característica. Todas las fuerzas nacionales, provinciales. Nacionales, provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las agencias provinciales y nacionales que manejan armas, como el caso de los servicios penitenciarios. ¿Un abuso sería una alternativa? No, bajo ningún punto de vista acepto la sindicalización. Mire, la democracia se debe a una reforma de todas las policías, pero tenemos que discutirlo entre todos, porque es un poder no delegado, lo comprende el artículo 121 de la Constitución. Nuestro país no se hizo de arriba hacia abajo, hizo de abajo hacia arriba con poderes que las provincias se desprendieron de ellos para que los asumiera la nación. Uno de los poderes que no se desprendieron las provincias fue el poder de policía. Es más, la acordada de la Corte que define y dice que es un hecho y un principio de derecho constitucional que el poder de policía local pertenece a los gobiernos locales. La Corte la dictó el 13 de abril de 1869, se llama Bonorino en representación de Plaza de Toros. Desde ese momento es jurisprudencia pacífica de nuestra Corte la definición concreta de que le pertenece a los gobiernos locales el poder de policía. Bueno, en ese marco, entre los gobiernos provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional, en algún momento tendremos que definir qué tipo de policía queremos. Cuando haya una policía desdefinida, gráficamente clara, con tareas específicas, con descentralizaciones positivas y definiendo sueldos lógicos para los agentes en cualquiera de sus condiciones, estaríamos yendo hacia un punto que nos pertenecería a todos y por ahí, a partir de ese momento, podríamos comenzar a hablar de un elemento que fuera el catalizador de ese tipo de situaciones, que podría ser una forma de sindicalización. Pero si no hay una reforma de fondo, es imposible. ¿Considera que fue un abuso el pedido por parte de las fuerzas? No, yo no discuto el reclamo, porque el reclamo puede ser legítimo. Entonces, por eso lo dejo a un costado. No quiero meterme con el reclamo, que a lo mejor es legítimo y hay que respetarlo. Lo que cuestiono severamente es las formas. No tienen ningún derecho, tienen que respetar a la democracia y esta fuerza de 220.000 hombres y mujeres en todo el país, que no son la totalidad y que fueron un grupitos en cada uno de los lugares. En la provincia de Buenos Aires no llegaron a 1.000 de 60.000 que son, no representan a la fuerza, son un grupito. Bueno, eso no va a suceder más, porque va a haber sanciones para ellos desde el punto de vista penal, inhabilitaciones desde el punto de vista de su condición de empleado público para que siga trabajando para el Estado. Gracias. Bien, Karin, hasta ahí la palabra entonces del senador Aníbal Fernández. A las 15 va a comenzar esta sesión extraordinaria que se va a tratar, entre otras cosas, el pliego para la designación de César Milani como jefe del Ejército, el rango, recordemos, teniente general, y también el pliego de Hernán Lorenzino como embajador ante la Unión Europea. Faltan algunos minutos nada más. Insisto con esto, en algunos sectores del Congreso de la Nación están sin luz, como es el caso de aquí del sector de prensa, pero se especula que para las 15 va a haber luz en el recinto y se va a poder llevar a cabo la sesión normalmente. Bueno, muy bien, Pablo, muchas gracias. Estamos atentos a tu llamado. Hasta luego.